Muy buenos días tengan todos ustedes. En nombre de la Universidad de Guadalajara les damos la más cordial de las bienvenidas a este foro de consulta para la actualización del Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030 en el eje de formación y docencia y a la conferencia magistral Cambio de paradigmas en la educación superior mexicana, dictada por el doctor Salvador Malo Álvarez. Nos acompaña presidiendo este acto el maestro Iscoat Tonatiu Bravo Padilla, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara. El doctor Miguel Ángel Navarro, vicerrector ejecutivo de nuestra alma mater. El maestro José Alfredo Peña Ramos, secretario general de nuestra Casa de Estudios. El doctor César Octavio Monzón, rector del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. El doctor Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador general de Planeación y Desarrollo Institucional. Y por supuesto, nuestro conferencista magistral de esta mañana, el doctor Salvador Malo Álvarez. En primer término, escucharemos el mensaje del maestro Iscoat Tonatiu Bravo Padilla, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara. Muy buenos días tengan todos ustedes, estimado señor vicerrector ejecutivo, distinguido doctor Salvador Malo Álvarez, director general de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública y nuestro conferencista magistral, estimado señor secretario general, señor rector del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, maestra Mónica Almeida, coordinadora general académica, doctor Carlos Iván Moreno, coordinador general de Planeación y Desarrollo Institucional, estimadas y estimados miembros del Consejo de Rectores, de la Administración General, distinguidos académicos, directivos y estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Agradezco la presencia y participación de cada uno de ustedes en este foro temático sobre formación y docencia para la actualización de nuestro plan de desarrollo institucional. Expreso una especial bienvenida al doctor Salvador Malo Álvarez, amigo de nuestra casa de estudio, pues en diversos momentos nos ha tocado colaborar y compartir diversas actividades en pro de la educación superior. El doctor Malo, además de ser el director general de Educación Superior Universitaria de la SEP, se distingue por ser un investigador y catedrático con más de 3 décadas de experiencia en los ámbitos de planeación, administración de la educación superior, así como en temas de evaluación de calidad y competitividad universitaria. Gracias, doctor, por aceptar la invitación para acompañarnos en este proceso de actualización y compartir con nosotros sus conocimientos en estos temas tan relevantes para nuestra institución. Las tareas inherentes al aprendizaje y la formación docente constituyen una de las actividades sustantivas de la Universidad de Guadalajara y se relacionan prácticamente con todos los ejes de nuestro plan de desarrollo. En la actualidad, se concibe el aprendizaje como un proceso permanente y continuo que se extiende a lo largo de la vida y se logra en cualquier momento a partir de la experiencia y el estudio. A diferencia de hace algunas décadas, cuando el modelo pedagógico se centraba en la enseñanza del docente, hoy estamos transitando hacia esquemas donde el aprendizaje y la formación integral adquieren una importancia preponderante y en la que el estudiante tiene que mostrar un comportamiento autogestivo y participativo. En el plan de desarrollo institucional será necesario definir con claridad las estrategias y acciones para mejorar la calidad de los 96 programas de licenciatura y 32 programas de técnico superior universitario hoy vigentes en la red universitaria. También es indispensable establecer alternativas para reorientar la matrícula y desconcentrarla de las carreras tradicionales, ya que, al igual que ocurre a nivel nacional, durante los últimos 15 años
cerca del 35%, si no es que el 40% de la matrícula global de licenciatura de las instituciones de educación superior se concentra tan solo entre 8 y 10 programas académicos. Por ello, debemos, además de incrementar la matrícula y hacerlo con calidad, es necesario ampliar las opciones formativas en campus nuevos y estratégicos para el desarrollo científico y socioeconómico, tales como la nanotecnología, la biotecnología, la biomedicina, biofísica, bioquímica, robótica, la ingeniería aeroespacial, la telemática, entre otras disciplinas científicas. Este objetivo debe propiciarse a la par del relanzamiento de las ingenierías en nuestra institución. Para estar en sintonía con las demandas profesionales y las necesidades sociales, la Universidad de Guadalajara incorporó en fecha reciente una oferta académica con visión de futuro, conformada por más de 35 programas educativos que se ofrecen en diversos centros de la red universitaria. No obstante, es necesario diversificar aún más la oferta educativa mediante opciones innovadoras y transdisciplinares. Esto puede lograrse a través de un esfuerzo conjunto entre las diferentes instancias de la red universitaria, los profesores, los estudiantes y los representantes de los núcleos sociales. Es importante establecer lineamientos para apuntalar el sistema de tutorías, lo que nos permitirá reducir los índices de deserción y reprobación tan costosos para la sociedad y para la propia institución. Sin duda, la sociedad del conocimiento requiere profesionistas multifuncionales y polivalentes, abiertos y capaces de adaptar a escenarios dinámicos y cambiantes. Es por ello que requerimos continuar avanzando en la incorporación del uso de las tecnologías de la información y comunicación en todos los escenarios académicos de nuestra institución, plantear estrategias para que nuestros docentes y estudiantes adquieran el dominio de un segundo idioma y promover su participación más activa en las modalidades de educación virtual, semiescolarizada y mixta a partir de los programas vigentes. Si queremos que nuestra casa de estudio se consolide como una comunidad académica competitiva, necesitamos avanzar hacia una segunda generación de indicadores de calidad enfocados en los resultados académicos y en las prácticas, fortalecer el modelo pedagógico centrado en el aprendizaje e intensificar las acciones de formación, evaluación y actualización docente. Es asimismo relevante mejorar la gestión académica y flexibilizar la estructura administrativa para favorecer el desarrollo de programas, academias y formación de grupos de investigación intercentros, así como vincular mejor las labores de investigación y docencia. El nuevo plan de desarrollo institucional deberá incorporar estrategias para fortalecer la red de bibliotecas y los centros de autoacceso, fomentar el uso de la biblioteca digital y consolidar la oferta educativa en línea a través del sistema de universidad virtual. Pero también, y permítanme, a nivel nacional, doctor Salvador Malo, tenemos que pensar en qué sigue. ¿Por qué lo digo? Porque somos no pocas instituciones de educación superior las que desde hace ya algunos años tenemos 90% o más de programas evaluados en nivel 1 por los CIES, acreditados por los organismos de COPAES. Ya hemos sido reacreditados y pareciera que no nos queda claro cuál es la etapa que sigue, porque debemos de ser autocríticos. Yo en muchas ocasiones, cuando nos toca que un organismo nos dé una reacreditación de licenciatura, siempre pregunto a los auditorios de nuestros académicos y nuestros directivos, ¿qué cambió en el aula por estar ya reacreditada una licenciatura? ¿Cuáles prácticas docentes cambiaron en la realidad? ¿Cómo podemos medir si realmente hay una correspondencia entre esa acreditación o reacreditación que estamos recibiendo y la mejora del resultado del aprendizaje de los alumnos? ¿Cuáles nuevas competencias
tienen esos estudiantes, cuáles nuevas prácticas docentes tienen los profesores. Y ahí es justamente donde no tenemos respuestas claras. En nuestras comunidades, y así lo veo en el resto de las universidades, por supuesto que hacemos un esfuerzo importante por evaluar y acreditar las licenciaturas. La evaluación, bueno, ha estado en el tema, esta palabra ha estado en el tema el último año, en el ambiente político del país, la evaluación educativa y la necesidad de tenerla. Nadie discutimos su necesidad y su pertinencia. Es necesario evaluarnos. Pero luego, después de eso, ¿qué tenemos que hacer con los resultados? ¿Cómo podemos convertir a la acreditación en una mecánica que no nos vuelva autocomplacientes pronto y que solamente nos ponga a trabajar a la hora que hay que certificar frente a los acreditadores que ya logramos avanzar en algunos cambios? Es absolutamente imprescindible los procesos de documentación, los procesos de organización y estructuración académica que se hacen alrededor de la acreditación. Son positivos, son buenos, son algo que es necesario institucionalmente hacer. Pero una vez que ya los hemos hecho, no tenemos claro si lo que sigue es la acreditación institucional, qué paso es el que sigue, cómo podemos seguir en la mejora constante, o si debemos transitar efectivamente a nivel nacional a una segunda generación de indicadores, en donde ya midamos las clases que tenemos de competencia internacional, las clases que se dan en un segundo idioma, las competencias puntuales que puede adquirir la persona, etcétera. Hay algunos indicios que nos pudieran acercar a estos elementos. Por ejemplo, hacer un cruce entre las competencias nacionales que registra Ceneval y qué es lo que está obteniendo en las áreas de conocimiento los alumnos, un poco a nivel de comparativa nacional. Pero también nos hace falta la perspectiva de comparación internacional. Yo solamente digo que uno de las principales aportaciones del proceso de Bolonia es justamente el que cada país europeo mida las competencias de sus profesionistas con las de los demás y acerque nuevas competencias que permitan que el egresado de una carrera o de una profesión en un país tenga competencias en los demás, que son socios de la Unión Europea. Entonces, aquí tenemos puntualmente que pensar en eso. Por ejemplo, ¿cómo están saliendo nuestros médicos? ¿Son competitivos a nivel nacional y competitivos a nivel internacional? Sí, ¿y por qué? ¿Y en qué áreas necesitamos marcar diferencias entre lo que requiere el profesionista local y lo que requiere a nivel internacional? Solamente hago un comentario. El llevar a la práctica la reforma que se ha comentado de manera coloquial en Estados Unidos como el Obamacare va a requerir de entre 12 y 14 mil nuevos médicos que ellos no tienen y que no van a ser egresados de sus aulas. Seguramente este proceso llamará a médicos de nuestro país a participar en el esquema profesional en aquel país, y por ese motivo esa va a ser la tónica o la realidad que cada vez en estos nuevos tiempos se va a ir reafirmando. Sin más que agregar, agradezco a todos ustedes su participación en este foro y por supuesto les reconozco, les expreso nuestra más cordial bienvenida. Sé que de las ideas, las ponencias que han preparado muchos de nuestros participantes de la red universitaria y profesores a título personal o grupal van a contribuir significativamente a la actualización. De hecho, este es el foro que más ponencias registradas tiene, ha roto récord y se van a tener que prolongar las mesas de trabajo para poder escuchar a todos los participantes. Expreso, además de nuestro agradecimiento, también nuestra bienvenida a los panelistas que participarán en los paneles que han estado organizados dentro de la discusión de este eje temático. Dejo en el uso de la palabra al rector de Ciencias Exactas e Ingeniería para que nos haga favor de hacer una breve semblanza de nuestro invitado especial el día de hoy. Muchas gracias y buena jornada de trabajo.
Muy buenos días a todos ustedes, estimado rector general, maestro Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, doctor Salvador Malo Álvarez, director general de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública, doctor Miguel Ángel Navarro, vicerrector ejecutivo, señor secretario general, licenciado José Alfredo Peña Ramos, estimado Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador de la COPLADI, estimados miembros del Consejo de Rectores, muchas gracias por estar aquí, distinguidos invitados especiales, participantes de este foro de consulta del Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030. Sean todos bienvenidos a su Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Es un honor para mí el poder presentar una breve semblanza del doctor Salvador Malo Álvarez, director general de Educación Superior de la SEP. El doctor Salvador Malo cuenta con una larga trayectoria en la educación superior y la docencia. Obtuvo su doctorado en física en el Imperial College Londres, fue subdirector general de investigación en el Instituto Mexicano del Petróleo, director general de investigación científica y superación académica en la Secretaría de Educación Pública, secretario general, secretario administrativo y secretario de planeación de la Universidad Nacional Autónoma de México, director general del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, CENEVAL, en México, director de investigación en el Instituto Mexicano de la Competitividad, director general de Aseguramiento de la Calidad en la Educación y el Trabajo, ACET, y director general del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias, CONOCER. En el ámbito de la cooperación internacional, el doctor Malo fue miembro del Consejo Asesor Externo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de España, ANECA, presidente del Consejo Directivo del Consorcio para la Colaboración de Educación Superior de América del Norte, CONAEC, director, coordinador de los proyectos internacionales 6x4, Unión Europea, América Latina y el Caribe e Innova CESAL, y ha colaborado en la evaluación de sistemas, regiones, instituciones y agencias de calidad de educación superior en Europa, América del Norte y América Latina. Entre los anteriores figuran prominentemente las que ha llevado a cabo para la OCDE. Bienvenido, estimado doctor Malo, a este centro universitario. Le cedemos la voz, la palabra al doctor Salvador Malo. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Quiero en primer lugar agradecer al señor rector Bravo Padilla el gusto, la invitación que me hizo para estar aquí, que me da un gusto enorme. Tengo muchos años de estar viniendo a esta universidad, tengo muchos amigos en esta universidad y es una institución a la que admiro y respeto y le deseo lo mejor hacia adelante. Entonces, me da muchísimo gusto y agradezco la invitación y agradezco a todos ustedes su presencia en esta plática, que de alguna manera lo que trataré de hacer, señor rector, es dar una plática un tanto cuanto provocativa. Sí, empiezo yo acá, ¿verdad? Decía yo que es mientras aparece, decía yo que es una plática un tanto provocativa, como ustedes ven el título que le he puesto, es cambiar el paradigma de la educación superior mexicana, que en cierta forma trata de responder a algunas de las preguntas que usted ha formulado en su intervención. Gracias. Lo puse entre interrogantes, no porque yo tenga duda de que se tiene que hacer eso. Yo creo que México tiene que cambiar su paradigma de educación superior y trataré de explicarles a ustedes por qué tiene que cambiarlo. Lo pongo en interrogantes porque es evidente que en materia educativa y particularmente en materia de educación superior no es lo que uno desea, sino lo que la colectividad hace que se pueda transformar un cambio de paradigma. Y por eso me complace estar con ustedes en esta ocasión, en que tienen un foro de consulta, para plantearles algunas de las interrogantes que a mi manera de ver nos hacen pensar que tenemos que cambiar de paradigma, o me hacen pensar a mí que tenemos que cambiar de paradigma de la educación superior mexicana y que por lo tanto tenemos que explorar nuevos caminos, nuevos derroteros. Es cierto que hoy tenemos oportunidades que nunca antes se tuvieron, tenemos posibilidades que nunca antes existieron para transformar la educación, no solo la superior, sino la educación de todos los mexicanos y a velocidades impresionantes. Pero también es cierto lo que dice al final, a la parte de abajo de esta lámina, que lo más probable es que
los que más aprovechen las nuevas oportunidades y las nuevas posibilidades son los grupos o las ciudades o las personas, los países que ya de por sí están aventajados. Entonces, que si no hacemos algo, lo que va a pasar seguramente es que las oportunidades que hoy existen como nunca antes, lo que va a suceder es que van a llevar a brechas todavía mayores que las que tenemos en este momento. Entonces, que tenemos que hacer algo para aprovecharlas y para poder avanzarlas. Para el resto de mi intervención me conviene hacerles a ustedes un pequeño retroceso en cuanto a la educación superior, porque tenemos la mala costumbre de creer que la educación superior es lo que estamos viviendo. Y yo, como ya soy un viejo impaciente, antes era un joven impaciente, ahora soy un viejo impaciente, me doy cuenta de lo mucho que ha cambiado la educación superior y por lo tanto trato de señalárselos aquí. Primero que nada, démonos cuenta que por muchos siglos, por muchísimos siglos, las universidades fueron para unos cuantos, literalmente unos cuantos. El hecho de que las universidades tengan nombres de ciudades indicaba que eran para esas pequeñas ciudades, porque eran muy pequeñas en esa época, sea Bolonia, sea París, sea Heidelberg, sea Oxford, sea Cambridge, eran ciudades relativamente pequeñas todas ellas, y iban unos cuantos. Es hasta el siglo XIX cuando Humboldt, por un lado, Newman por el otro y Napoleón por el otro, transforman la educación superior de una manera más notable. La transforman dejando de ser una educación que era fundamentalmente para los teólogos, para los que iban al sacerdocio, para la clerecía o para los gobernantes, a una educación que ya tenía algún otro propósito más social del que pudiéramos pensar que eran esos. Y fueron realmente hasta el siglo XX cuando empieza la expansión de la educación superior. Estoy hablando del mundo, no estoy hablando de México. La expansión de la educación superior empieza probablemente en Estados Unidos y ciertamente Alemania, Inglaterra y Francia, pero sobre todo los tres primeros, empieza por ahí por mediados del siglo pasado, es decir, por los 1950. Se llama masificación cuando el 15% de los jóvenes están estudiando, el 15% de los jóvenes de edad están en la universidad. Eso es lo que se le conoce como masificación. Es hasta fines del siglo pasado, o sea, 1990, 80, en distintos lugares, cuando se llega a lo que se llama la universalización de la educación superior, y es cuando más del 50% de los jóvenes del grupo de edad están estudiando. Pero en América Latina estos dos fenómenos se dan mucho más tarde. Uso al burro por delante para darles un ejemplo. Cuando yo estudié en la Universidad Nacional, mi carrera, era parte del 2% de la población mexicana, del grupo de edad, mejor dicho, del grupo de edad de jóvenes que teníamos esa edad, que estudiábamos en la universidad. En otras palabras, solo el 2% de los jóvenes que tenían entre 18 y 24 años de edad estábamos estudiando. Seguía siendo cuestión de un privilegio para unos cuantos. Esto ha cambiado muchísimo, como lo veremos próximamente, pero lo que quiero decir que es hasta el último siglo, hasta 1900, y en el caso de México, hasta 1950, 70, cuando podemos empezar a ver las universidades como las conocemos ahora. Antes eran todavía de unos cuantos. Pero ahora la situación está cambiando rotundamente. Vean ustedes que ahora ya tenemos casi más de 200 millones de personas en el mundo están en este momento estudiando educación superior. Unos hablan de 230, otros hablan de 250, todo depende de cuáles estadísticas estamos tomando. Pero ahora los sistemas de educación superiores más grandes del mundo ya no son solo los de Estados Unidos y Europa, y Canadá tal vez, pero sobre todo Canadá es muy pequeño, pero Estados Unidos y Europa. Ahora ya son China y la India, están avanzando y se están convirtiendo en los principales países en materia de educación superior. Esta es una posición que, más bien dicho, es unos datos que da la fuente Going Global en 2012, que se refiere fundamentalmente a cómo estaba la educación superior en 2010. Vean ustedes que México ya figura allí entre los primeros 11 países en materia de tamaño de educación superior. Ya Brasil nos superó, por cierto, ya para 2013 Brasil está arriba de nosotros, pero seguimos nosotros siendo ya de los grupos grandes de los países con sistemas más grandes de educación superior. Pero vean ustedes cómo se ha transformado ya el mundo, porque antes los que están en negro eran los que aparecían anteriormente. Vean que había países como Japón o como Corea y Reino Unido y Francia que ya están bajando en la escala y están siendo desplazados por países como el nuestro y otros. Pero lo que trato de decirles es que vean ustedes lo que está pasando.
Ahora tenemos más personas preparadas, es lo que le está diciendo las cifras anteriores. Tenemos más personas preparadas y tenemos mucho mejores tecnologías, en particular de información y comunicación. El resultado de esa suma no va a ser otro más que más datos, más información y más conocimientos. Y se va a generar un círculo que no sabemos todavía cómo va a terminar, porque lo que significa eso es automáticamente que entonces requerimos que los jóvenes, que las personas estemos más preparadas para poder lidiar con un mundo en que hay una mayor y mayor educación. Les he dado las cifras para que se den cuenta de cómo se transforma, cómo se está transformando la educación superior en el mundo. Ya les dije las cifras de México en particular, usándome a mí, pero les puedo decir que la educación superior mexicana, si ustedes la analizan y ven las cifras, se ha duplicado cada 10 años desde 1950 a la fecha. Es cierto que en algunos años bajó, es cierto, pero en otros años fue más que duplicarse. Entonces, si ustedes analizan lo que ha pasado, es que cada 10 años tenemos que reinventar, tenemos que construir, tenemos que hacer otro sistema de educación superior como el que teníamos anteriormente. Y sin embargo, pese a eso, estamos creciendo mucho en tamaño, pero creo que tenemos problemas de otra naturaleza. Porque les voy a presentar, y aquí empieza la parte provocativa, les voy a presentar que pese a todo eso, la brecha entre México y América Latina con respecto al mundo avanzado sigue creciendo tanto en materia de educación como en materia de formación de conocimiento o de producción de conocimiento. Aquí están, qué lástima que no aparece la cabeza del título, pero les digo, aquí está la población que tiene cada país con una diferencia de 30 años. Los cuadrados indican qué porcentaje de la población los cuadrados indican qué porcentaje de la población de 54 a 65 años de edad de cada país tenían educación superior. Las flechas, las puntas, indican qué porcentaje de la población de 24 a 35 años tiene educación superior. Entonces hay una diferencia de 30 años. Y ven ustedes lo que ha pasado. México lo pueden ustedes ver, aquí está México. Lo que pasó es que hemos logrado duplicar la proporción de jóvenes que están en educación superior de lo que pasaba hace 30 años. Los de hace 30 años estaban como aproximadamente sobre el 10%, ahora estamos por el 20 y tantos % de jóvenes que están estudiando, que logran tener educación superior. Pero vean lo que pasó con otro país, por ejemplo, aquí está Corea, que estaba exactamente igual que México, y vean lo que pasó con Corea. Vean lo que pasó con Noruega, o lo que pasó con Francia, o lo que pasó con Estados Unidos mismo. Todos los demás siguen creciendo a velocidades también estratosféricamente grandes. Y entonces lo que está diciendo es que seguimos rezagados nosotros con respecto al resto del mundo. Les presento ahora las cifras de la producción del conocimiento. Estas son tomadas de la UNESCO de 2010, del reporte de la UNESCO de 2010, son cifras de publicaciones del número de investigadores que había en el mundo en 2007 y del número de publicaciones que se producían en 2008. Y están presentadas por regiones. Vean ustedes la proporción de investigadores que tiene América Latina, en comparación con las que tiene el mundo, en particular con respecto a Norteamérica. Pero vean que si dividimos eso por la población, la situación de América Latina mejora, pero sin embargo estamos como 10 veces abajo, por ejemplo, que la de Estados Unidos, o 6 veces abajo que la de Europa. Si vemos la producción de conocimientos, aquí vean ustedes las diferencias tan fuertes que hay entre lo que está haciendo América Latina y lo que está haciendo el resto del mundo. Se los puedo decir de otra forma, aquí está la misma, son otros datos de Scopus, de Simago, que son la producción científica de 2007 a 2011, producidas por los países iberoamericanos. Vean ustedes aquí, son solamente las universidades mexicanas, y aquí está la Universidad de Guadalajara, vean ustedes, ahí está la producción de la Universidad de Guadalajara, y vean ustedes en comparación con América Latina, la Universidad de Guadalajara pasa de ser del lugar el 5 a ser el lugar 44. Pero vean ustedes con respecto a Iberoamérica, pasa de ser el 44 a ser el 91. Y vean con respecto al mundo, pasa de ser el lugar 5 a ser el lugar 1300 y tantos. Entonces lo que le está diciendo es cómo produce el resto del mundo, cómo está produciendo ciencia el resto. Son puras universidades, no estoy sacando otro tipo de información, son puras universidades y son las universidades mexicanas en este caso en comparación con Iberoamérica y con el mundo. Se los pongo de esta forma, de otra forma, con esos mismos datos les puedo decir, aquí está la producción científica en 5 años que hicieron los principales países. Ya no está por universidad, está por país. Aquí pueden ustedes ver, ahí está México, aquí está México, y vean ustedes, se corrió la flecha, vean ustedes que México tiene más o menos la misma producción científica que Portugal, y está como aparentemente como 2 veces, 3 o 4 veces más abajo que España y que Brasil.
pero se nos olvida el tamaño de las poblaciones. Si corregimos esto por población, vean ustedes lo que pasa. España lo dividimos entre 45, que son los 45 millones de habitantes que tiene, y tiene ahora una producción por millón de habitantes de 4.622, y vean ustedes la producción de México, 418. Es decir, somos 11 veces o 12 veces menos productivos que España, o los españoles son 12 veces más productivos científicamente hablando que México. Eso les dice a ustedes que cómo estamos atrasados en materia de producción científica con respecto al mundo. Y si nos ponemos a ver la última, que son de las preguntas que hacía el rector, de por ejemplo, ¿qué indicadores se están utilizando o se van a utilizar en la segunda generación? Porque hasta ahora solo les he presentado indicadores de primera generación. ¿Qué indicadores de segunda generación se van a utilizar para evaluar la calidad? Pues aquí está uno de ellos. Este es uno de los que se está utilizando enormemente ya, es cuántos jóvenes de otros países van a estudiar a nuestras respectivas naciones. En este momento hay 5 millones de jóvenes que están estudiando fuera de su país de origen. O sea, que están estudiando la licenciatura o el doctorado, la maestría, en un país distinto del que estudiaron la preparatoria y distinto al suyo. Y vean ustedes a dónde van, aquí está por destino. El 16.6% va a Estados Unidos. Debo decirles que si ustedes comparan las cifras anteriores, el porcentaje que va a Estados Unidos viene disminuyendo sistemáticamente. El otro porcentaje, 13%, se van al Reino Unido, 6.6% se van a Australia, 6.4% a Alemania, 6.6 a Australia, 6.4 a Alemania, 6.3 a Francia, 4.7 a Canadá, y luego aparecen todos los demás países que tienen al menos más del 1% de estudiantes extranjeros en esos países. Esto quiere decir que los jóvenes que tienen dinero para ir a estudiar donde quieren, sea porque su familia se los puede pagar, o sea porque sus gobiernos les dan becas para que vayan allá, van a estos países y se darán cuenta que no hay un solo país latinoamericano y que ciertamente México no está. Pero noten en comparación, noten por ejemplo que allí está Nueva Zelanda, recibe casi el 2% de los jóvenes extranjeros. Y si recuerdan ustedes, Nueva Zelanda son 2 islas que están a 2 horas de vuelo del país más cercano a ellos, que es Australia, y ciertamente a 7 o más del siguiente país, que son Filipinas, o de los siguientes países que son ya a más distancia, que son los chinos o los asiáticos, pero están a distancias enormes de cualquier país. Y esas 2 islas, con una población mucho más pequeña que México, absorben o atraen a más estudiantes extranjeros que los que atrae todo México, que tiene como 12 veces la población de Nueva Zelanda. Pero lo mismo pasa con el resto de Latinoamérica. Está sucediendo esto porque los jóvenes no quieren venir a estudiar a América Latina, no ven ningún atractivo en venir a estudiar a nuestras universidades y se van a todos estos países. Pero el problema que está sucediendo no nada más es ese que estoy mencionando ahorita, no nada más es la producción de conocimiento y el atractivo de las universidades o la cantidad de jóvenes que estudian. El problema es que de alguna manera, aún en los países muy avanzados, está sucediendo algo que el reporte de la UNESCO calificó. Simplemente lo resaltado es mío, pero las palabras son las que están en ese texto. Es la introducción al informe para la conferencia 2009 sobre educación superior. Y dice, en el pasado medio siglo, están hablando de 2009, o sea de 1959, de 1960 a la fecha, ha ocurrido una revolución académica. No están diciendo una revolución numérica, no están diciendo un crecimiento de jóvenes, no están diciendo una globalidad en la enseñanza, están diciendo, ha ocurrido una revolución académica. Voy a tratar de explicarles cómo se justifica eso. Y dice, sin precedentes en la educación superior, los desarrollos en el pasado reciente son al menos, y uso la palabra que ellos usan, está en inglés, dice dramatic, pero en español es tan dramáticos como los que se dieron en el siglo XIX cuando siguieron la universidad de investigación. Entonces, lo que nos están diciendo estos señores que se pusieron a estudiar toda la educación superior del mundo es que la educación superior en el mundo está transformándose a velocidades verdaderamente impresionantes y transformándose académicamente, ojo. Es lo que quiero resaltar. Lo que están diciendo está ocurriendo al interior de las universidades europeas y americanas y otros, un cambio muy profundo en cómo se está dando la educación superior. Miren ustedes, siempre ha habido dificultades de definir qué es lo que es la educación, en todo momento. Yo aquí les traigo 2 definiciones de educación que para mí son particularmente atractivas, me gustan, y las traigo a propósito, escogí estas 2 para ustedes. Por un lado está la definición que hacía Werner Jäger cuando escribió el libro Paideia, que viene justamente es un libro sobre la educación griega, lo que hacían los griegos para educar, que es cuando surge de ahí la pedagogía justamente de la paideia o paideía,
Y lo que dice es todo pueblo que alcanza un cierto grado de desarrollo se haya naturalmente inclinado a practicar la educación. La educación es el principio mediante el cual la comunidad humana conserva y transmite su peculiaridad física y espiritual. Está diciendo que dos cosas o tres cosas. Una, que los países con cierto desahogo económico empiezan a hacer eso. Dos, que transmiten su peculiaridad física y espiritual a través de la educación. Otro que me gusta mucho es el siguiente, es el de Whitehead. Whitehead es el matemático que junto con Bertrand Russell escribió la lógica matemática, es un filósofo, educador matemático, y más o menos en una época estaba describiendo la educación, diciendo que la educación no es otra cosa más que entrenar al intelecto, enseñar la apreciación de la lectura, de la belleza y despertar la sensibilidad por el amor, por el dolor del prójimo. Las dos definiciones son muy buenas. El problema es cómo hacemos que esas definiciones se vuelvan operativas, es cómo las transformamos en lo que decía el rector, cómo las transformamos en prácticas educativas en el salón de clases o en las actividades que normalmente tenemos que hacer. Y vean ustedes, esa práctica ha tenido muchas formas de hacerse, incluso si ustedes ven la Constitución, no dice qué entendemos por educación, da por supuesto que todos sabemos lo que es la educación, dice para qué debe servir, pero no dice qué es la educación. Y yo aquí les pongo dos ejemplos de lo que sentimos que sigue, yo sigo creyendo que sigue hasta este momento, dos visiones, dos percepciones de la educación. La educación, según Whitehead, era una educación fundamentalmente para elevar el espíritu, para ilustrarse, para hacer culto, para cultivarse, para avanzar el conocimiento. Era una educación que estaba centrada en el desarrollo del individuo, de la persona. Acá tenemos, por el otro lado, la que nos dice Jäger, dice es una educación para salir adelante, para ganarse la vida, para emplearse, para ser alguien, para avanzar. Y dense cuenta que aún ahora persiste el sentimiento, la creencia de que el primer tipo de educación, es decir, la educación académica, universitaria, disciplinar, teórica, humanística o científica, es de alguna forma superior, más noble, más pura, de mayor calidad que la del otro, que la técnica, la aplicada, la vocacional, la práctica, etc. En suma, que el saber asociado con la inteligencia es más elevado que el saber hacer asociado con otras habilidades. Yo no digo que tengamos que escoger entre una y otra. Lo que trato de hacerles notar es que realmente la educación puede ser lo que cada uno de nosotros pensemos que debe de ser, y se vale todo, es tan noble una cosa como la otra, y creo que esta visión, la primera, nos sigue estorbando para el desarrollo de la educación en México, como trataré de mostrarlo en un momento. Específicamente, lo que quiero hacer notar es que la revolución académica a la que se refieren Philip Albach y otros, es que está ocurriendo algo que ya no se daba en el pasado, es decir, está ocurriendo que ya no se dan cosas que se daban en el pasado. Los sistemas educativos más extendidos estaban descansando para preparar a los jóvenes a enfrentar un mundo en que la información era escasa y de acceso difícil. El resguardo de los conocimientos y su transferencia al alumno eran los dos mayores retos del sistema. El conocimiento escrito se centraba en contadas bibliotecas, mientras que su interpretación y transmisión era la principal tarea de los maestros. Pero al ser los individuos capaces de memorizar apenas un puñado de conocimientos, era natural que la docencia y la investigación se especializara bajo un criterio de disciplinas asignadas a distintos maestros, el de geografía, el de biología, el de historia, el de química, el de matemáticas, etc. Y los programas de estudio, por lo tanto, eran y siguen siendo fundamentalmente disciplinarios, y la educación sigue asociada casi exclusivamente con la capacidad intelectual. Situaciones tales que nos parecen ahora tan comunes, que nos parece muy difícil pensar en que hay otros esquemas en que podríamos pensar la educación. Y entonces, lo que quiero enfatizar es que ese mundo ha desaparecido, ya no existe. Ese mundo que se estaba describiendo anteriormente, ya no existe. Ahora, la habilidad para encontrar lo que se busca, así como el criterio para juzgar lo que se lee, se ha vuelto más importante que el acceso a la información. El acceso a la información nos inunda, tenemos información por todos lados. Ya no tiene sentido usar el cerebro de los niños, o la cabeza de los niños, para que guarden datos, ni tampoco usar el cerebro y la capacidad de los profesores para transmitir datos, cuando se pueden transmitir de muchas maneras. Voy a usar el ejemplo que yo citaba, o que me gusta citar por ser físico, de lo que le pasó a Einstein hace mucho tiempo, en 1936, 37 casi, cuando estaba escribiendo Jäger la Paideia. Llegó a Princeton a refugiarse en Estados Unidos, y en una ocasión le invitaron a dar una conferencia, y dio la conferencia, y al terminar alguien le dijo: profesor Einstein, me gustaría hacerle una entrevista a mayor profundidad. Einstein dijo: sí, cómo no, hable a mi oficina y hacemos la cita. Y le dice: ¿me das su teléfono? Y Einstein le contestó: no me lo sé. Y entonces la anécdota dice que el joven o la joven
quiso hacer una broma con Einstein y dijo, pero ¿cómo? El gran Einstein y no puede aprenderse su teléfono. Y entonces que Einstein, en un mal inglés todavía, le dije, señorita o señor, hace mucho tiempo que dejé de usar mi cabeza para cosas que puedo consultar en los libros. Entonces, seguimos haciendo eso, tratamos de usar la cabeza de los niños y la cabeza nuestra para cosas que ya podemos consultar en los libros. Entonces, ese mundo ha desaparecido y ahora el papel que juegan los maestros ha cambiado drásticamente. Los docentes tienen que convertirse en facilitadores para no ser obstáculos del desarrollo de la habilidad de aplicar aprendizajes particulares a contextos cambiantes. Entonces, eso es parte de la revolución académica que está diciendo Philip Packard. Pero hay muchos factores que intervienen en esto. Algunos de ustedes me habrán oído hacer una conferencia sobre este diagrama. Hay muchísimos factores que están interviniendo. Pero en América Latina, en México en particular, tenemos la mala costumbre de fijarnos solamente en estos y en estos. Y no nos fijamos en todo lo que está pasando en el resto de la educación. Y todo eso está incidiendo sobre la educación de una manera impresionante. La dinámica del conocimiento nos está llevando a la evolución de las disciplinas y el saber. Ya no cabe el conocimiento en las disciplinas tradicionales, pero creemos que no se puede hacer otra cosa. Y no nos damos cuenta que las disciplinas tradicionales se inventaron, las que conocemos ahora, se inventaron por los enciclopedistas. Ellos dijeron que así se organizara el conocimiento. No tiene ningún otro sustento. Y la realidad no tiene que apegarse, y como hemos avanzado tanto en conocimientos, la realidad y el conocimiento no se tienen que apegar a las disciplinas, y por lo tanto se desborda el conocimiento en relación a las pichoneras tradicionales. Y de ahí la importancia que se le da a la interdisciplinaridad y transdisciplinariedad y muchas otras cosas. Pero ha cambiado muchas cosas más. Los cambios en la ocupación. Ahora el 70% o más de la población del mundo, sobre todo el mundo más avanzado, está dedicada a los servicios. Ya no está dedicada al sector primario como estaba hace un siglo. Ahora está dedicada a los servicios de educación, servicios bancarios, servicios hospitalarios, servicios de salud, servicios de logística, etcétera. El 70% o más de la población se dedica a dar servicios. Y en México no estamos muy lejos de eso, puesto que ya casi el 80% de la población ya no es rural, sino citadina. Entonces, eso nos dice que están cambiando las profesiones de manera acelerada. No me quiero meter en más porque creo que me llevaría mucho tiempo y no se trata, en este caso, en esta ocasión no se trata de eso, sino se trata de ver cómo están dando. Pero también ha habido un cambio importante en la comprensión y evaluación del aprendizaje y la convergencia de la enseñanza y el aprendizaje. Se los voy a decir eso en un momento. Pero lo que ha pasado, lo que está sucediendo a lo que se refiere a la revolución académica es que simultáneamente se están dando todos estos cambios de paradigma. Estamos pasando, no se los voy a leer todos, pueden ustedes verlo el que quieran, pero están dándose todos esos cambios de paradigma. Está transformándose la educación superior de una enseñanza uniforme según la edad de los estudiantes a una educación personalizada según los intereses y la capacidad y medida por resultados de aprendizaje y competencias. De enfatizar el pasado a enfatizar el futuro, de profundidad en una disciplina a planes de estudios dinámicos y orientados a problemas. Simultáneamente están pasándose todas esas cosas. En algunas universidades se enfatizan más, en otras universidades se enfatizan otras, pero simultáneamente está sucediendo eso a nivel internacional en todos lados. Está cambiando el paradigma de la educación, además de que está cambiando el que ya la educación no es para unos cuantos, sino es para todos. Y que por lo tanto el pensar que vamos a educar a los todos como si fuéramos a educar a los cuantos es un error, y seguimos creyendo eso, seguimos creyendo que tenemos que educar a los todos como a los cuantos, sin darnos cuenta que deberíamos educar a los todos para que surjan de allí los cuantos que van a dedicarse a las distintas cosas que van a querer. Pero miren ustedes, ¿hacia dónde cambiar? Porque ante todo esto hay miles de cosas que se están haciendo, como les decía, en distintos países. Hay cantidad de experimentos de todo tipo, enseñanza basada en problemas, enseñanza basada en objetivos, enseñanza mezclada, o sea, presencial y virtual, y al mismo tiempo con medias. Hay N formas de estar dando enseñanza en muchas partes. Pero comparten, según yo, tres cosas. Una que ya no la pongo allí porque creo que es tan frecuente ya que ya ha permeado a todo el mundo, que es que primero que nada la educación tiene que estar centrada en los aprendizajes y no centrada en las enseñanzas. Eso es lo que nos está diciendo todos los sistemas de educación. Dice, lo que hace a un buen profesor no es lo que enseña, sino lo que aprenden sus alumnos. Y lo que tiene que hacer el buen profesor es lograr trabajar y entender y meterse con profundidad a ver cómo logra que sus alumnos aprendan. Y no nada más decir, yo enseño y pues el que aprende bien y el que no son unos burros los que no aprenden. No, la tarea del profesor es lograr que todos sus alumnos aprendan.
la enseñanza centrada en aprendizajes. Pero aparte de eso, hay dos cosas que comparten las principales corrientes que hay en el mundo y son las que les pongo aquí. Uno es el uso de las tecnologías de información y comunicación. El uso abundantísimo, ya lo mencionaba el rector, pero es un uso de forma diferente al que normalmente hacemos, que nada más lo hacemos para seguir, no sé, los mensajes, intercambiar mensajes o abrir unas cuantas páginas, sino que es el uso en serio en la educación. Y el otro es los diseños de instrucción con base en competencias y resultados de aprendizaje. Son las dos grandes corrientes que se pueden ver. Hay muchas intermedias, como digo, vean la flecha que puse arriba, es un continuo, va de un lado a otro, pero lo que quiero recalcar es que lo que comparten los principales avances son estas dos cosas, además de centrar en aprendizaje. Les voy a dar algunos ejemplos para luego volver a las preguntas que hacía el rector y con eso terminar. Estos son algunos ejemplos de lo que es el uso de las tecnologías de información y comunicación sin cambiar esencialmente la pedagogía, sin cambiar las enseñanzas. Se les conoce ahora como los MOOCs o las MOOCs, que como decía Sarucón una vez, no es un dios azteca o maya, sino se refiere a Mass Online Open Courses, o sea, cursos gratuitos en línea masivos. Por masivos entiende que lo están tomando decenas de miles de estudiantes a la vez, son gratuitos. Hay ahorita como una veintena de sitios donde pueden ustedes entrar y tomar cursos en línea de esta naturaleza. A nivel preuniversitario, el más conocido probablemente es el de las academias Khan, es a nivel preuniversitario, y son completamente gratis. El único problema es que tiene uno que hablar inglés. Se dice que Carlos Slim ya hizo una asociación con la Academia Khan y lo están traduciendo todos al español, pero hasta ahorita están en inglés fundamentalmente, y hay más de 5 millones, o sea, hay más niños o jóvenes, para llamarles, porque son de 11 a 14, 15 años, a 16, 17 quizá, pero pueden también entrar los grandes, no está limitado a ellos, pero hay más de 5 millones de personas ahorita tomando estos cursos en todo el mundo. Pero las de educación superior son las principales. Está Udacity, está edX, está Coursera, está FutureLearn. FutureLearn es la de la Open University, la acaba de sacar hace un poco menos de un año. Coursera es la más exitosa en este momento, tiene 2 años de existir y ya tiene más de 5 millones de estudiantes. A nosotros a México nos llevó tener 5 millones, todavía no los tenemos, pero ya estamos cerca, nos ha llevado virtualmente toda la historia de la educación superior, desde 1910, si queremos ponerle alguna fecha, hasta este día, para lograr tener 5 millones. Coursera lo hizo en 2 años. Tiene 5 millones de personas estudiando. En algunos cursos, aquí hay unos ejemplos, algunos cursos están inscritos simultáneamente, hay 2 de ellos que tienen 100 y tantos mil estudiantes simultáneamente. Y no les están dando el curso en el sentido que les den el material y las cosas el programa. No, está un profesor dándoles el curso a 100 y tantos mil jóvenes simultáneamente. Y aquí hay otro ejemplo de los cursos que se dan, y son cursos que duran entre 4 semanas y 2 meses, algunos a lo mejor 3 meses, y los toma el que quiere, son gratuitos. Estos cursos, como les decía yo al principio, aprovechan las tecnologías de información de forma extraordinaria. Son cursos que dan personas que saben mucho del asunto y ponen a los jóvenes a la avanzada del conocimiento, y a los no tan jóvenes, ustedes se pueden meter. Váyanse a Coursera y escojan algún curso y se pueden ustedes inscribir de los que están allí y pueden ustedes aprender lo que se les antoje de lo que están ofreciendo. Hay en este momento del orden de 300 cursos, pero eso es lo que han logrado hacer en 2 años. Lo que viene por delante es inagotable, inacabable, no podemos decirlo. Es cierto, y es por eso lo pongo como ejemplo de la primera vertiente, es cierto que estos cursos no están todavía, por un lado, no están organizados para dar un título de algo. No tienen ese propósito, y por otro lado no hay detrás una estrategia para poder dar un diploma que tenga valor curricular y poder estructurar, dar una certificación de algo. Pero eso no tarda, o sea, esto simplemente es un proceso que seguramente están analizando todas estas universidades. Están allí, varias de las universidades más importantes del mundo están metidas en esto, y será cuestión de, yo creo que meses, años, en que de repente empiecen a ofrecer ya cursos completos para dar un título de algo a quien los tome. El otro camino, me voy a pasar rápidamente, el otro camino, y ya lo conocen ustedes, el otro camino es el de las competencias.
Aquí les pongo el último libro que ha salido sobre el asunto de la National Academy of Sciences de Estados Unidos. Sacó el libro en febrero de 2013, sacó el libro, ahí está el título, sí, está Education for Life and Work. Y empieza el libro diciendo qué es lo último que se sabe de cómo aprende el ser humano. Y lo que están diciendo esencialmente es que el ser humano tiene 3 dominios de competencias. Se puede decir que el ser humano normalmente tiene tres facetas, 3 formas de enfrentar al mundo y de aprender del mundo. Una, ya parece que es una cosa muy sabida y sin embargo no la utilizamos, porque todos lo van a decir, pues sí, ya lo sabíamos, pero el problema es que no se usa en la parte de educación. Tiene por un lado el dominio cognitivo. No se sabe muy claramente en dónde termina el dominio cognitivo y dónde empiezan los demás. El dominio cognitivo es el que conocemos más, es el que desde 1900, hace 50 años exactamente, Brewer y otros empezaron a desarrollar a entender cómo aprendíamos en la parte cognitiva. Pero se encuentra que tenemos los otros 2 dominios. Uno es el intrapersonal, que es el del interior, qué motivación tenemos, qué grado de autodisciplina, cómo podemos avanzar sin estar con vigilancia, cómo podemos mantener la atención, etcétera. Y el interpersonal, que es cómo nos relacionamos en la sociedad y demás. Les hago notar que es el libro más serio, científicamente hablando, de las academias más serias del mundo, y está empezando con eso. Y nos está diciendo, no sabemos dónde termina la frontera de cada uno de estos dominios. Lo que sí sabemos es que el ser humano aprende con los 3 simultáneamente, no aprende con uno, no aprende nada más con el dominio cognitivo como veníamos creyendo y es a lo que le hemos dado mucha atención, sino que aprende con los 3 y cada uno de nosotros aprende con una combinación particular de esos 3. Y entonces, me voy rápido, aquí están, por ejemplo, vean ustedes que aquí hay muchas más cosas que se han manejado del dominio cognitivo porque se ha investigado y se ha trabajado más en ellos. Aquí está la parte del dominio intrapersonal y acá está la del interpersonal. Estas competencias se las dan ahora a muchos de los graduados, los formadores de líderes y demás empresariales, les dan competencias de estas de acá. Pero lo que nos están diciendo es que desde chiquitos, desde que son bebitos, los niños aprenden con esas 3 cosas y que en el caso de los niños es más complicado que en el caso de los adultos, porque los niños no pueden expresar lo que les está pasando o lo que sucede, simplemente o aprenden o no aprenden. Y el padre o la madre a veces creen que los niños o son muy listos o que son muy, al revés, que son muy tontos, muy retardados, cuando que a lo mejor lo que está sucediendo es que no están teniendo fallas en algunas otras cosas de sus competencias que no les permiten aprender tan fácilmente. Y hay niños muy aplicados, y ustedes seguramente conocen, o muy inteligentes más que aplicados, seguramente los conocen ustedes, que se aburren en las clases, se aburren y entonces se vuelven niños problema, y se aburren simplemente porque son particularmente listos, hábiles para aprender. Y eso nos pasa hasta la edad de la educación media superior y la educación superior. No es casualidad que la mayor deserción que se da en el sistema educativo se da cuando los jóvenes empiezan a ser jóvenes y por lo tanto ya dejan de hacer lo que les dicen sus papás, ya toman la decisión por su cuenta y entonces dejan de ir a los cursos de educación media superior, entre otras cosas, porque no les interesan los cursos, porque la forma en que les dan los cursos, por los contenidos que les dan, no les interesan, no son atractivos para ellos. Entonces no es que les falte el dominio cognitivo, lo que les falta es que las formas que se les presentan, las maneras que se hacen, no les están permitiendo aprender. Bueno, todas estas ideas están teniendo impacto en muy distintas formas. Miren ustedes, estamos acostumbrados todos a que casi para cualquier actividad, para jugar el tenis o andar en la bicicleta o nadar o cantar o lo que sea, hay distintos niveles de dominio, todos podemos tener distintos niveles de dominio. PISA se dio cuenta de eso hace tiempo y empezó a sacar en 2000 lo que son la competencia lectora. Y entonces se evalúan a los niños del mundo, y digo del mundo porque ya ahora son casi 80 naciones las que participan en los exámenes internacionales de PISA, evalúan a los niños de 15 años del mundo en su capacidad, por ejemplo, lectora, y dan 6 niveles, dicen, hay 6 niveles de capacidad de lectora, y los definen perfectamente. Si ustedes se meten a ver cómo los definen, se darán cuenta que tienen razón, hay 6 niveles, podemos distinguir 6 niveles de capacidad lectora. A lo mejor podríamos ser más exquisitos y decir, no, yo puedo distinguir 8 o yo puedo distinguir 10, pero que claramente están diferenciados 6 niveles de capacidad lectora de cualquier persona. Y como lo podemos hacer para una competencia, pues lo podemos extender para muchas
para todas las competencias, pero si extendemos esto correctamente, nos damos cuenta que podemos llegar a una competencia compleja, ya pongo las de hasta arriba como más complejas que las de abajo, podemos llegar a una competencia cualquiera por caminos muy diferentes, que no todos tienen que seguir el camino que nosotros hemos pasado o el que nosotros indicamos, que es falso, que para tener un buen médico tenga que seguir un cierto camino y para tener un buen ingeniero tenga que tener un solo camino, que hay muchas formas de poder llegar a tener un buen ingeniero, un buen matemático, un buen físico, un buen lo que sea, que existen muchos caminos para hacer eso y por lo mismo que existen diversas formas de tener personas igualmente complejas. Piensen que cada uno de esos disque recipientes que traté de pintar allí, matraces, que tienen muchas competencias, son personas y pensemos que puede haber personas igualmente preparadas, capacitadas, pero con una combinación de competencias muy diferente y que entonces lo que estamos diciendo es que los currículos o programas pueden ser individualizados y flexibles con reglas que aseguren una formación integral. Y la formación integral lo que está diciendo es que aseguren que puedan tener ocasión de desarrollar sus competencias en los 3 dominios que mencioné al principio. No estoy diciendo otra cosa, no me estoy metiendo con otro tipo de integralidad. Aquí lo que estoy hablando es que demos oportunidad a que los jóvenes, los niños, se desarrollen en las 3 direcciones. Dirán ustedes que estas son fantasías de mi parte, pero lo que quiero decir es que aquí les voy a dar unos ejemplos del uso del enfoque de competencias junto con el uso intenso de tecnologías de información y comunicación. Las dos cosas van juntas, si no, no se puede. Lleva formas en que las naciones están buscando formar personas más responsables, más humanas, más vinculadas con la ciencia y la tecnología y más proclives a la innovación. Les empiezo con el ejemplo de los niños en Singapur. Estamos hablando de niños de 2 a 6 años. ¿Cómo los enseñan? Traduje yo lo que está allí, pero si ustedes se meten a Singapur y ven la enseñanza, verán esto. Yo lo traduje aquí. Lo que dice acá es cómo preparamos a nuestros niños para que florezcan en un futuro movido por la globalización y el avance tecnológico. Están hablando de niños de 2 a 7 años, se los repito, y están diciendo esto. Y entonces dicen cómo, dice, criando a cada niña de forma de convertirlo en una persona segura de sí misma, un aprendiz automotivado, un colaborador activo, un ciudadano consciente. Y dicen, ay, no me digas que estás haciendo eso con los niños, no me vengas a contar cosas. Bueno, aquí está como, me pasé, aquí está, pues me la salté, perdónenme, no sé por qué me salté. Lo que hacen es que, lo que les iba a enseñar está ahí, es la siguiente, lo que hacen es que dicen, nosotros enseñamos a los niños con base en un núcleo central, en que el núcleo central son los valores que queremos imbuirles y les queremos dar respeto, tolerancia, seguridad, etcétera. 5 valores. Y lo hacemos poniéndolos a jugar sobre juegos en que ejercitan esas cosas y aparte les damos ciertos conocimientos como civismo y demás. Es la que creía que tenía yo aquí para que vieran ustedes cómo lo hacen. Y entonces, cuando le explican a uno cómo lo hacen, dicen, pues sí, efectivamente, si enseñan a los niños a jugar de esa manera, efectivamente están desarrollando sus competencias para que puedan crecer y puedan aprender y puedan ser seguros y puedan tener la voluntad de avanzar. Discúlpenme que no está. Tenía una lámina ahí que por alguna razón la salté. Aquí están las de educación preuniversitaria, algunos de los cientos de libros que hay sobre esto, y lo que te están diciendo todos es que hacia una educación con base en el desarrollo de competencias es competencias para la vida, para la educación y para el trabajo, mientras que antes teníamos una división en que dábamos fundamentalmente educación para la educación, es decir, para que siguieran avanzando en el sistema escolarizado, y algunos, los que no podían, o decíamos que nosotros decíamos que no podían, les dábamos educación para el trabajo. Rara vez hacíamos educación para la vida. Estos 3 son ejemplos de la OCDE, en que le están enseñando esto. Estos 3 son ejemplos fundamentalmente de Canadá y Estados Unidos, y esos 3 son fundamentalmente ejemplos del Banco Mundial y de otras organizaciones. Pero como esos, encontrarán ustedes cientos de instituciones que están haciendo eso en distintas partes del mundo, trabajando en esa dirección. Estos son los preuniversitarios. Aquí les dice cómo está organizado. Este es un ejemplo de esos, del adaptado de Partnership 21. Lo que dicen, tienen primero un núcleo central de lectura, escritura y aritmética, que es lo que les iba a enseñar de los niños de 2 a 6 años, pero no lo traje. Luego les dan temas contemporáneos, ahorita se los voy a poner de una forma más comprensible, y luego les dan competencias para la vida y el trabajo, competencias para el aprendizaje, la innovación y competencias para la informática y medios y tecnología. Y todo lo demás es la plataforma que pone la universidad o ponen las escuelas para que los niños puedan hacer eso. Aquí está el núcleo, eso mismo expresado en forma más tradicional.
Vean ustedes que sí dan disciplinas, claro que dan disciplinas, pero lo que pasa es que el énfasis es que las disciplinas es un vehículo para darles competencias, no al revés. Entonces lo que se está tratando no es de formar al hombre experto en una disciplina, sino formar a un individuo que es capaz de abrevar de distintas disciplinas con relativa facilidad y juntarlas todas ellas. Y vean cuántas competencias se les pone. Dirán ustedes, bueno, pero usted me está diciendo eso para educación básica. Aquí está educación superior. Les pongo el Chronicle of Higher Education, si mal no recuerdo, ahí dice agosto de 2013, y aquí le estoy poniendo probablemente el del New York Times de octubre de 2013 o alguna fecha por ahí está. Son fechas muy recientes. Ahí lo podrán ustedes ver porque ahí les dejo la presentación. Y lo que le están diciendo es, el Departamento de Educación de los Estados Unidos ya aprueba programas en la Universidad de Capella basados en competencias, o eres competente, pruébalo. Y lo que están diciendo, la cantidad de universidades que se están yendo ya hacia ese camino. Ven ustedes aquí el caso de el camino para darles calificaciones con grados para asociados, para bachelors, para masters, para doctorados. Y vean ustedes las distintas formas de hacerlo, les dan la preparación en distintas maneras para que los alumnos puedan ir siguiendo a una velocidad según su propio dominio de cada tema y según sus intereses. Aquí está otro ejemplo, son dos ejemplos, este del Center for American Progress y este es de una nota periodística, y les dicen cómo están aprendiendo a través de mecanismos de competencias. Las competencias, lo que nos están diciendo es continuamente son medidas, y entonces uno prueba que tiene uno la competencia, no tiene uno que pasar un examen en el sentido tradicional, sino son muchos exámenes en que uno dice, tú dices que ya sabes, no sé, ya puedes distinguir las distintas filosofías clásicas, tienes que probar, dame ejemplos, dame evidencias de que sabes, o tú dices que ya sabes entender un motor mecánico, dame evidencias de que lo sabes hacer. Todas las competencias es continua, una prueba continua. Y vean ustedes el último de Competency Works, y vean la cantidad de libros que simplemente este grupo tiene sobre distintos aspectos de lo que es la enseñanza por competencias. Ahí le paro, aquí hay otro más, pero lo voy a parar, y vuelvo a la pregunta que nos hacía el rector. Y mientras llegamos todos nosotros a eso, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Porque nos está contando usted algunas cosas que han desarrollado en otros lados y demás. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué se puede hacer? Y aquí voy a recurrir a cosas que algunos de ustedes ya saben. No que lo de antes tampoco, no lo supieran, sino que quiero decir, que algunos de ustedes han vivido lo que es lo que quiero decir, alguna de estas cosas que voy a decir ahora. Pues creo que lo primero que nada es que nos demos cuenta qué es lo que han hecho otros países. Y aquí les pongo justamente lo que mencionaba el rector, lo que sucedió en el proceso de Bolonia, en el proceso europeo, que es de octubre de 2013 o alguna fecha por ahí está. Son fechas muy recientes. Ahí lo podrán ustedes ver porque ahí les dejo la presentación. Y lo que le están diciendo es, el Departamento de Educación de los Estados Unidos ya aprueba programas en la Universidad de Capella basados en competencias, o eres competente, pruébalo. Y lo que están diciendo, la cantidad de universidades que se están yendo ya hacia ese camino. Ven ustedes aquí el caso de el camino para darles calificaciones con grados para asociados, para bachelors, para masters, para doctorados. Y vean ustedes las distintas formas de hacerlo, les dan la preparación en distintas maneras para que los alumnos puedan ir siguiendo a una velocidad según su propio dominio de cada tema y según sus intereses. Aquí está otro ejemplo, son dos ejemplos, este del Center for American Progress y este es de una nota periodística, y les dicen cómo están aprendiendo a través de mecanismos de competencias. Las competencias, lo que nos están diciendo es continuamente son medidas, y entonces uno prueba que tiene uno la competencia, no tiene uno que pasar un examen en el sentido tradicional, sino son muchos exámenes en que uno dice, tú dices que ya sabes, no sé, ya puedes distinguir las distintas filosofías clásicas, tienes que probar, dame ejemplos, dame evidencias de que sabes, o tú dices que ya sabes entender un motor mecánico, dame evidencias de que lo sabes hacer. Todas las competencias es continua, una prueba continua. Y vean ustedes el último de Competency Works, y vean la cantidad de libros que simplemente este grupo tiene sobre distintos aspectos de lo que es la enseñanza por competencias. Ahí le paro, aquí hay otro más, pero lo voy a parar, y vuelvo a la pregunta que nos hacía el rector. Y mientras llegamos todos nosotros a eso, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer?
porque nos está contando usted algunas cosas que han desarrollado en otros lados y demás. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué se puede hacer? Y aquí voy a recurrir a cosas que algunos de ustedes ya saben. No que lo de antes tampoco, no lo supieran, sino que quiero decir que algunos de ustedes han vivido lo que quiero decir, alguna de estas cosas que voy a decir ahora. Pues creo que lo primero que nada es que nos demos cuenta qué es lo que han hecho otros países. Y aquí les pongo justamente lo que mencionaba el rector, lo que sucedió en el proceso de Bolonia, en el proceso europeo, que es el más estudiado de todos, cómo se transformó la educación superior europea, y se transformó para llegar a varias cosas, a tres ciclos bien diferenciados, que voy a llegar a eso, a una educación centrada en aprendizajes, creo que me quedan 5 minutos, a una competencia y resultados de aprendizaje, a competencias y resultados de aprendizaje, a créditos académicos y suplemento al título y evaluación de resultados de aprendizaje. Es a lo que llegó Bolonia. Bolonia ya acabó, y siempre traigo esta lámina porque todo el mundo cree que Bolonia sigue en discusión. Claro que sigue habiendo discusiones sobre cómo se está enseñando y sobre los efectos de Bolonia y si Bolonia tuvo razón en esto o no, y si a unos les gusta y a unos no les gusta. Claro que sigue habiendo discusiones, pero Bolonia ya no está en discusión. Bolonia ya terminó en junio de 2010, hasta el 30 de junio de 2010. Este era el sitio oficial de Bolonia, es el portal, y lo dicen ahí mismo, lo vamos a dejar y no se le van a hacer cambios de aquí en adelante, pero lo vamos a dejar para que la gente pueda entrar a toda la cantidad de documentos y cosas que se hicieron en torno a Bolonia y puedan estudiarlo. Entonces está ahí, pero Bolonia terminó en 2010. Y eso lo que quiere decir es que para el 1 de julio de 2010, más de 1,000 universidades de 47 naciones europeas habían organizado su educación superior en 3 ciclos, bachelor, magíster y doctorado. Ustedes dirán, eso no tiene diferencia, es lo mismo que hacemos nosotros. No es cierto, ahorita voy a tratar de hacerles ver que no. Pero además de hacer eso, se habían cambiado una educación centrada en el estudiante, habían logrado tener más de formación en o por competencias y habían logrado tener un uso más intenso de las tecnologías de información y comunicación. Pero lo que más importante para nosotros es que la fecha que marcó el rezago, la fecha que marca el rezago de la educación superior latinoamericana es justamente esa. Porque a partir del 1 de julio de 2010, la educación superior latinoamericana se quedó como una muestra, como una educación europea que ya no existe. O sea, estamos diciendo que damos una educación superior al tipo europeo, pero resulta que el tipo europeo ya se fue, ya cambió. Entonces, automáticamente nosotros estamos, simplemente por solo ese hecho, marcados como que estamos dando una educación automáticamente obsoleta a nivel mundial. ¿Y cuál es la diferencia fundamental? No es la organización, vean, la organización es razonablemente igual a la que nosotros teníamos o parecería igual. Allá lo que dicen es que el bachelor, los españoles le llaman el grado, es de 3 o de 4 años. De hecho, Francia lo aceptó esto, pese a que Francia es la heredera, tiene el bachot, que es el bachillerato nuestro, y sin embargo aceptó que ahora se les llame a los egresados del primer ciclo universitario bachelor. Y es de 3 o 4 años. Luego, los estudiantes pueden optar por un título profesional, que lo obtienen en 1 o 2 años, o por un título de magíster o de maestría, que la obtienen en 1 o 2 años, y luego pueden optar, los que quieran, por un doctorado que lo obtienen en 2 o 3 años. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales y qué es lo que lo hace tan diferente de los nuestros? Porque diríamos, es lo mismo que hacemos aquí. No, el bachelor es una educación general, no es una especialización temprana. Les dan una educación general, les dan educación en todos los temas, no en un área, y lo hacen en 3 o 4 años. Una persona que se gradúa de esto no se considera un fracasado. Los primeros ministros de Inglaterra, los últimos cuando menos, no tenían más que esta formación. O sea, lo que le da el título universitario es una formación universitaria y ya con eso pueden ir a buscar un trabajo, pero tienen una capacidad, una preparación que les permite encontrar un trabajo y hacer algo. La siguiente cosa es que la parte profesional se da en 2 años. Nosotros podemos decir, ¿cómo es posible que en 2 años? Pero así lo vienen haciendo Estados Unidos y lo vienen haciendo los países desde hace mucho tiempo. En 2 años preparan un ingeniero, en 2 años preparan un contador, en 2 años preparan, quizá con excepción de medicina, en que hay el pre-med y luego los 3 años, pero es 3 años en el caso de la medicina. En todos los demás son 2 años para formar un profesional, no los 4 o los 5 que nosotros insistimos. Y tiene otra gran ventaja. Si suman ustedes 4 más 2 más 3, resulta que son 9 años de escolaridad.
Pero eso lo que significa es que un joven que entró a los, voy a ponerle 18 años, sale cuando muy tarde a los 27 con un doctorado. Y que hay muchos más que estudian doctorado porque esta preparación favorece que se vayan al doctorado. Entonces tienen muchos más doctores y más pronto que ahora. Los doctorados en México están saliendo aproximadamente a los 35 años. Es el promedio del doctor. A esa edad los jóvenes están saturados de estar estudiando y de tener estamos formando eruditos y no estamos formando investigadores. En fin, que lo que tenemos que hacer es encontrar caminos que nos permitan reflexionar de cómo tenemos que cambiar la educación superior de nuestro país. Yo no digo que algunos de los que yo haya mostrado sean la receta para la Universidad de Guadalajara o la receta para México. Lo que digo es que desgraciadamente México no ha estado pensando en la educación, ha estado pensando en los temas aledaños a la educación, ha estado pensando en problemas que tienen que ver, muy serios por cierto, pero tienen que ver con el financiamiento, tienen que ver con la organización, tienen que ver con la reglamentación, tienen que ver con la estructuración de ciertas cosas, tienen que ver con la internalización, con el apoyo, pero no nos hemos puesto a pensar en la parte central, en qué es lo que damos o entendemos por educación y cómo debemos transformar la educación. Yo les deseo que tengan mucho éxito en su consulta y que puedan avanzar en los caminos en que ustedes consideren pertinentes. Gracias. Plantear estrategias para que nuestros docentes y estudiantes adquieran el dominio de un segundo idioma y promover su participación más activa en las modalidades de educación virtual, semiescolarizada y mixta a partir de los programas vigentes. Si queremos que nuestra casa de estudio se consolide como una comunidad académica competitiva, necesitamos avanzar hacia una segunda generación de indicadores de calidad enfocados en los resultados académicos y en las prácticas, fortalecer el modelo pedagógico centrado en el aprendizaje e intensificar las acciones de formación, evaluación y actualización docente. Es asimismo relevante mejorar la gestión académica y flexibilizar la estructura administrativa para favorecer el desarrollo de programas, academias y formación de grupos de investigación intercentros, así como vincular mejor las labores de investigación y docencia. El nuevo Plan de Desarrollo Institucional deberá incorporar estrategias para fortalecer la red de bibliotecas y los centros de autoacceso, fomentar el uso de la biblioteca digital y consolidar la oferta educativa en línea a través del sistema de universidad virtual. Pero también, y permítanme, a nivel nacional, doctor Salvador Malo, tenemos que pensar en qué sigue. ¿Por qué lo digo? Porque somos no pocas instituciones de educación superior las que desde hace ya algunos años tenemos 90% o más de programas evaluados en nivel 1 por los CIES, acreditados por los organismos de COPAES. Ya hemos sido reacreditados y pareciera que no nos queda claro cuál es la etapa que sigue, porque debemos de ser autocríticos. Yo en muchas ocasiones, cuando nos toca que un organismo nos dé una reacreditación de licenciatura, siempre pregunto a los auditorios de nuestros académicos y nuestros directivos, ¿qué cambió en el aula por estar ya reacreditada una licenciatura general? Distinguidos académicos, directivos y estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Agradezco la presencia y participación de cada uno de ustedes en este foro temático sobre formación y docencia para la actualización de nuestro plan de desarrollo institucional. Expreso una especial bienvenida al doctor Salvador Malo Álvarez, amigo de nuestra casa de estudio, pues en diversos momentos nos ha tocado colaborar y compartir diversas actividades en pro de la educación superior. El doctor Malo, además de ser el director general de Educación Superior Universitaria de la SEP, se distingue por ser un investigador y catedrático con más de 3 décadas de experiencia en los ámbitos de planeación, administración de la educación superior, así como en temas de evaluación de calidad y competitividad universitaria. Gracias, doctor, por aceptar la invitación para acompañarnos en este proceso de actualización
y compartir con nosotros sus conocimientos en estos temas tan relevantes para nuestra institución. Las tareas inherentes al aprendizaje y la formación docente constituyen una de las actividades sustantivas de la Universidad de Guadalajara y se relacionan prácticamente con todos los ejes de nuestro plan de desarrollo. En la actualidad, se concibe el aprendizaje como un proceso permanente y continuo que se extiende a lo largo de la vida y se logra en cualquier momento a partir de la experiencia y el estudio. A diferencia de hace algunas décadas, cuando el modelo pedagógico se centraba en la enseñanza del docente, hoy estamos transitando hacia esquemas donde el aprendizaje y la formación integral adquieren una importancia preponderante y en la que el estudiante tiene que mostrar un comportamiento autogestivo y participativo. En el plan de desarrollo institucional será necesario definir con claridad las estrategias y acciones para mejorar la calidad de los 96 programas de licenciatura y 32 programas de técnico superior universitario hoy vigentes en la red universitaria. También es indispensable establecer alternativas para reorientar la matrícula y desconcentrarla de las carreras tradicionales, ya que al igual que ocurre a nivel nacional, durante los últimos 15 años, cerca del 35%, si no es que el 40% de la matrícula global de licenciatura de las instituciones de educación superior se concentra tan solo entre 8 y 10 programas académicos. Por ello, debemos, además de incrementar la matrícula y hacerlo con calidad, es necesario ampliar las opciones formativas en campus nuevos y estratégicos para el desarrollo científico y socioeconómico, tales como la nanotecnología, la biotecnología, la biomedicina, biofísica, bioquímica, robótica, la ingeniería aeroespacial, la telemática, entre otras disciplinas científicas. Este objetivo debe propiciarse a la par del relanzamiento de las ingenierías en nuestra institución. Para estar en sintonía con las demandas profesionales y las necesidades sociales, la Universidad de Guadalajara incorporó en fecha reciente una oferta académica con visión de futuro, conformada por más de 35 programas educativos que se ofrecen en diversos centros de la red universitaria. No obstante, es necesario diversificar aún más la oferta educativa mediante opciones innovadoras y transdisciplinares. Esto puede lograrse a través de un esfuerzo conjunto entre las diferentes instancias de la red universitaria, los profesores, los estudiantes y los representantes de los núcleos sociales. Es importante establecer lineamientos para apuntalar el sistema de tutorías, lo que nos permitirá reducir los índices de deserción y reprobación tan costosos para la sociedad y para la propia institución. Sin duda, la sociedad del conocimiento requiere profesionistas multifuncionales y polivalentes, abiertos y capaces de adaptar a escenarios dinámicos y cambiantes. Es por ello que requerimos continuar avanzando en la incorporación del uso de las tecnologías de la información y comunicación en todos los escenarios académicos de nuestra institución. Muy buenos días tengan todos ustedes. En nombre de la Universidad de Guadalajara les damos la más cordial de las bienvenidas a este foro de consulta para la actualización del Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030 en el eje de formación y docencia y a la conferencia magistral Cambio de paradigmas en la educación superior mexicana, dictada por el doctor Salvador Malo Álvarez. Nos acompaña presidiendo este acto el maestro Ixcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara. El doctor Miguel Ángel Navarro, vicerrector ejecutivo de nuestra alma mater. El maestro José Alfredo Peña Ramos, secretario general de nuestra Casa de Estudios. El doctor César Octavio Monzón, rector del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. El doctor Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador general de Planeación y Desarrollo Institucional.
Y por supuesto, nuestro conferencista magistral de esta mañana, el doctor Salvador Malo Álvarez. En primer término, escucharemos el mensaje del maestro Iscoat Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, tengan todos ustedes, estimado señor vicerrector ejecutivo, distinguido doctor Salvador Malo Álvarez, director general de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública y nuestro conferencista magistral, estimado señor secretario general, señor rector del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, maestra Mónica Almeida, coordinadora general académica, doctor Carlos Iván Moreno, coordinador general de Planeación y Desarrollo Institucional, estimadas y estimados miembros del Consejo de Rectores de la Administración, ¿cuáles prácticas docentes cambiaron en la realidad? ¿Cómo podemos medir si realmente hay una correspondencia entre esa acreditación o reacreditación que estamos recibiendo y la mejora del resultado del aprendizaje de los alumnos? ¿Cuáles nuevas competencias tienen esos estudiantes? ¿Cuáles nuevas prácticas docentes tienen los profesores? Y ahí es justamente donde no tenemos respuestas claras. En nuestras comunidades, y así lo veo en el resto de las universidades, por supuesto que hacemos un esfuerzo importante por evaluar y acreditar las licenciaturas. La evaluación, bueno, ha estado en el tema, esta palabra ha estado en el tema el último año, en el ambiente político del país, la evaluación educativa y la necesidad de tenerla. Nadie discutimos su necesidad y su pertinencia. Es necesario evaluarnos. Pero luego, después de eso, ¿qué tenemos que hacer con los resultados? ¿Cómo podemos convertir a la acreditación en una mecánica que no nos vuelva autocomplacientes pronto y que solamente nos ponga a trabajar a la hora que hay que certificar frente a los acreditadores que ya logramos avanzar en algunos cambios? Es absolutamente imprescindible los procesos de documentación, los procesos de organización y estructuración académica que se hacen alrededor de la acreditación. Son positivos, son buenos, son algo que es necesario institucionalmente hacer. Pero una vez que ya los hemos hecho, no tenemos claro si lo que sigue es la acreditación institucional, qué paso es el que sigue, cómo podemos seguir en la mejora constante, o si debemos transitar efectivamente a nivel nacional a una segunda generación de indicadores, en donde ya midamos las clases que tenemos de competencia internacional, las clases que se dan en un segundo idioma, las competencias puntuales que puede adquirir la persona, etcétera. Hay algunos indicios que nos pudieran acercar a estos elementos. Por ejemplo, hacer un cruce entre las competencias nacionales que registra Ceneval y qué es lo que está obteniendo en las áreas de conocimiento los alumnos, un poco a nivel de comparativa